Listo, estamos en vivo. Victoria. Buenas tardes, bienvenidos al lanzamiento del nuevo número de Papel Político Estudiantil y en su modalidad, la nueva plataforma digital de la revista. Esto por parte de la Pontificia Universidad Javeriana. Mi nombre es María Victoria y yo voy a ser la maestra de ceremonia de este evento de lanzamiento. Rápidamente les comento el orden del día. Primero tendremos algunas palabras por parte del decano Sebastián Lípez de Castro. Luego tendremos algunas palabras por parte del decano general, nuestro decano. En un tercer momento verán un recuento histórico de la revista Papel Político Estudiantil desde el momento en el cual fue su primera publicación hasta el día de hoy, que tendremos, digamos, una transformación sobre todo a nivel editorial y también gráfico, lo cual será muy interesante de ver. Y finalmente tendremos una charla. Antes de esto, tendremos unas palabras por parte de nuestra editora Viviana Ortega y finalmente tendremos una charla por parte de los estudiantes y las estudiantes que publicaron sus artículos, reseñas y ensayos. Este estará dividido en dos grupos. Primero hablaremos con los estudiantes y las estudiantes que publicaron artículos científicos y de reflexión y seguido tendremos una charla para cerrar con los estudiantes de reseña y ensayo. Esto debido a que pues las modalidades de ambos textos, digamos que tienen ciertos cambios en particular. Entonces hablaremos al respecto sobre esto. Muchas gracias a los asistentes y a los participantes y las participantes del día de hoy y pues los dejo con las palabras de nuestro decano. Muchas gracias, María Victoria. Un saludo especial a todas las personas que nos están acompañando y a quienes están en esta sesión de lanzamiento de un nuevo número y de su formato virtual de la revista Papel Político Estudiantil. Es un momento muy importante para la revista porque por primera vez se publica a través de un medio que es mucho más ágil, que es un medio que permite que el público que está escribiendo y las personas que lo están leyendo pues tengan un acceso mucho más rápido y mucho más, si se quiere, pertinente pues a la realidad en la que nos encontramos. Entonces, para nosotros es un orgullo poder lanzar esta versión virtual de Papel Político Estudiantil. Esta es una revista que, como su nombre lo indica, busca darle un espacio de reflexión, de discusión y de compartir académico a los estudiantes de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y del país. Es una revista que busca convertirse en un centro de discusión y de análisis para avivar la Academia de la Ciencia Política en Colombia. Encontrarán ustedes artículos que abordan las variadas temáticas que tienen que ver con los asuntos del poder, de la política, de los partidos políticos, de los actores políticos en nuestro entorno y también en un entorno internacional. Por eso invitamos a todos los estudiantes de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales del país a leer la revista y los invitamos también a escribir artículos para esta revista. Es una revista que está diseñada para ustedes, estudiantes, y que esperamos la aprovechen como lo han venido haciendo, porque este nuevo número lo que supone es una consolidación de una revista que ha venido siendo un espacio muy importante para compartir esos productos académicos y esas reflexiones de las personas que han decidido participar en este espacio. Los invitamos también a que sea un espacio predilecto para los semilleros de investigación, que sea un espacio predilecto para trabajos de grado que han tenido un reconocimiento especial, que sea un espacio predilecto para poner en discusión temas centrales o fundamentales que consideren pues de la mayor importancia en la reflexión política en el país. Entonces, los invitamos a tener a Papel Político Estudiantil como una de sus primerísimas opciones para la reflexión y la discusión política. Bienvenidos y mil felicitaciones a todas las personas que han hecho posible este nuevo número y en esta nueva versión, digamos, de Papel Político Estudiantil, a su editora, la profesora Viviana Ortega,
a María Victoria, a todo el equipo, a James también, a todo el equipo que hace posible Papel Político Estudiantil. Mil felicitaciones. Perfecto, muchas gracias. Y ahora son las palabras del padre Luis Fernando Múnera. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Es siempre un gusto y un placer estar en estas actividades de mi facultad. Todas las ideas caminan sobre los hombros de personas y creo que esta idea ha caminado sobre los hombros y el trabajo y el esfuerzo de, creo que muchos de los que están aquí, de las que están aquí. Hacer una revista, editar una revista es un esfuerzo muy grande. Ha sido un esfuerzo muy grande de los editores, en primer lugar, de los estudiantes que participan con sus artículos y con sus trabajos en la revista, y de todos aquellos profesores que han querido acompañarlos y animarlos. Yo quisiera retomar un poquito lo que decía Sebastián, en que este es un esfuerzo de formación, por eso es una revista de estudiantes y para estudiantes, porque parte de lo que es indispensable en la ciencia política y de las relaciones internacionales es la formación en investigación. Y el esfuerzo de mantener el papel político estudiantil está relacionado con esto, con que creemos que es muy importante que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, como decía Sebastián, no solo los de la Javeriana, sino los del país, tengan espacios para formarse en investigación, tengan espacios para dar a conocer y discutir su pensamiento, y uno de esos espacios a lo largo de los años que se ha venido consolidando es papel político estudiantil de la Universidad Javeriana. Entonces, este lanzamiento es una evolución de la revista. Las revistas científicas en general han venido evolucionando al formato digital y papel político asume también esa ruta, una ruta que nos abre horizontes nuevos, que nos pone en otros lugares y que finalmente nos va mostrando pues que las revistas en papel han tenido un ciclo, en particular aquellas científicas, y que hoy la producción académica se está desarrollando en estos medios digitales. Es de alguna manera poner al día la revista, ponerla en un escenario nuevo, y todo este esfuerzo tiene sentido si viene acompañado de lo que es más importante, es decir, del trabajo, del pensamiento, de la crítica, del deseo de aprender y de investigar de los estudiantes de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales. Quiero darle las gracias de nuevo por invitarme, por todo el esfuerzo que hay detrás de este lanzamiento de papel político estudiantil e invitarlos a que sigamos apoyando y queriendo esta revista y este esfuerzo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Y ahora la presentación por parte de James Barrios, que nos va a mostrar, digamos, todo el proceso de transformación que ha sufrido la revista en cuanto a su presentación gráfica y de editorial. Muy buenas tardes a todos. Me presento, yo soy James David Barrios Moreno, soy actualmente el asistente editorial de la revista y el día de hoy les voy a hacer una breve presentación de lo que es nuestra revista. Entonces, la revista Papel Político Estudiantil tiene como objetivo darle mayor visibilidad a los procesos de investigación formativa realizados no solo por los estudiantes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, sino también de otros programas del país y de carreras afines. Es una revista de estudiantes y para estudiantes. Dentro del contexto histórico de la revista empezó a gestar en el año 2004 y en el 2005 se dio la publicación del primer volumen correspondiente al primer número de enero a junio del 2005. En la dirección de la revista se encontraba a cargo la doctora Claudia Dacon Kitson, quien era la decana de la facultad en ese momento. El primer editor de la revista Papel Político Estudiantil fue el profesor Eduardo Pastrana Huelvas. La asistente editorial estaba a cargo Adriana Cerrato Ayala y la diagramación e impresión estaba a cargo la Fundación Cultural y Javeriana de Artes Gráficas Javegrán.
Bueno, nuestra revista actualmente ha publicado 15 números, el equivalente a 29 volúmenes. La periodicidad de publicaciones es semestral. Contamos con un comité editorial de profesores planta. Los artículos pasan por una revisión de pares académicos. Las categorías de artículos que recibimos son artículo de investigación científica y tecnológica, artículo de reflexión y artículo de revisión. Además, también tenemos en cuenta el género de reseñas y ensayos de los trabajos de los estudiantes. Dentro de esta presentación queremos mostrarles esta galería fotográfica que hemos organizado de las diferentes portadas que ha tenido nuestra revista al transcurrir del tiempo. En un primer momento, desde el año 2005 que se dio a conocer la revista hasta el año 2013, en el costado izquierdo de la pantalla pueden ver la primera portada de la revista. Solo se manejaban 2 tonalidades y el título de la revista y el logo de la universidad. Es un poco también una carátula basada en el diseño de nuestra otra revista, que es la Papel Político. Pero ya en el año 2013, en el primer número, se empezó a agregar fotografías de los estudiantes mostrando diferentes contextos históricos o relevantes o el tema de los contenidos de la revista. Se empezaron a utilizar estas imágenes dentro de la carátula, se hizo un diseño más acorde a lo que es gráficamente representar lo que se estaba haciendo en el trabajo de los estudiantes y asimismo también del contexto social o cultural que se estaba viviendo o que se está viviendo en su momento de hacer la publicación. Ya para estos últimos números, el comité editorial ha organizado que para las carátulas de nuestra revista vamos a contar con un proceso de ilustración por parte de los estudiantes. Ellos ahora son los encargados de hacernos a nosotros la imagen de nuestra portada. Y les presento ya por último nuestra portada del último número que estamos efectivamente lanzando el día de hoy y la portada igual del mismo. Con esto termino la breve presentación de nuestra revista. Perfecto, muchas gracias, James. Y ahora unas palabras por parte de nuestra editora, Viviana Ortega. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Yo, pues, antes de presentar nuestro nuevo número y su versión digital, quisiera dar las gracias a todas las personas que han estado detrás de que esto sea una realidad, y quisiera con ello empezar reconociendo pues el acompañamiento del padre Luis Fernando, que me confió esta labor, pero además que siempre estuvo dispuesto a darnos el sí y a embarcarnos en este nuevo reto. También quisiera pues agradecer y reconocer el trabajo del comité editorial. El comité editorial está conformado por un conjunto de profesoras tanto de relaciones internacionales como de ciencia política, en el que he intentado que haya participación de todos los subáreas de nuestras 2 carreras. Es el fruto de un grupo editorial con el que trabajo, que ya pues ha participado, que son Victoria, James y la correctora de estilo, que es Laura Ávila. También quiero darle las gracias al acompañamiento editorial que nos ha dado la editorial Javeriana, porque sin nosotros depender de ellos, pues tanto Nicolás Morales como Fabio Flores nos han dado tiempo, dedicado tiempo para guiarnos y darnos pautas para actualizar y poner la revista como una revista que sea como ejemplo para otras revistas de estudiantes en el país. Y pues también al ingeniero Rugeles, que nos da un espacio en la página de la universidad, y con ello entonces les quiero compartir nuestra nueva pues revista. La revista, este es el nuevo número, ustedes podrán acceder a ella a través de www.javeriana/papelpoliticoestudiantil.
verán la ilustración que hizo María Victoria de este número, y pues intentamos que fuera un número sobrio y fácil de leer, tanto en el computador, en las tablets, como en los celulares. Ustedes verán que cada una de las secciones de la revista estará articulada por unos cabezotes de acuerdo a las categorías que tenemos establecidos en la revista: los artículos de reflexión, de investigación, ensayo y reseña. Abajo de ello encontrarán quienes son los miembros del comité editorial, la dirección de la revista, todo el grupo editorial detrás de ella, y en la parte de abajo pueden ver que aparecen las normas de publicación y arbitraje de la revista, así como una licencia que quienes presenten sus artículos deben firmar para la universidad. Ya si entran propiamente a un artículo, entonces, como ven, encontrarán el artículo, pero en la parte izquierda de sus computadores o de sus celulares verán que pueden también acceder a el resto del contenido de la revista. Esperamos, mientras nuevamente nos ponemos al día con la periodicidad de la revista, este año sacar otros 3 números y que cada una de estas revistas esté al menos 3 meses en la página, y después estarán alojadas en la misma página pero como volúmenes anteriores, y desde el año entrante espero ya con una periodicidad de nuevo semestral de la revista. Entonces los y las invito a leer todos los artículos, visitar la página. También invito a mis colegas a que lean los artículos de nuestros estudiantes y que sean una pieza fundamental también de nuestros currículos, leer lo que los estudiantes producen bajo nuestra orientación como fruto de esos procesos importantes de investigación formativa que lideramos no solo quienes tenemos semilleros de investigación, sino en el interior de todas las asignaturas de nuestros planes de estudios. Entonces, pues bienvenidos a leer y espero que disfruten nuestra revista y todo lo que se viene con ella. Vale, muchas gracias, Viviana. Entonces, como último punto, tenemos una charla con las estudiantes y los estudiantes que publicaron en el presente número. Esto lo haremos, como ya comenté, de 2 maneras. En un primer momento estarán los estudiantes y los estudiantes que publicaron en un artículo, un tipo de artículo ya sea científico o de reflexión, y por último tendremos las reseñas y los ensayos. Entonces, más allá de decir sus nombres, sí me gustaría mucho que se presentaran, que nos contaran un poco sobre ustedes, sobre su proceso, digamos, de formación en la investigación, y particularmente en qué momento nace este proyecto o este texto en sí en su primer momento. Entonces, les cedo la palabra a todas y todos. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, la conexión está bien, todo bien, estaba fallando. Todo bien, estamos viendo bien, estamos escuchando bien. Listo, perfecto. Bueno, con respecto a la formación, mi artículo y el de mis compañeros, que son Laura Alvarado y Néstor Vega, nace a partir de, digamos, el impulso que nos dio la profesora Cristina Echeverry para escribir un proyecto final que se visualizará como un posible artículo de papel político. Nos convenció de la idea, de lo importante que es desarrollar documentos para la academia, agregar valor, digamos, a nuestro trabajo estudiantil diario. ¿Sí? Finalmente termina siendo una característica, algo que nos distingue, digamos, las personas que, aunque sea hemos publicado un articulito, ¿sí? Y es una experiencia también formativa, porque a través de las correcciones y a través también de las mismas alimentaciones que nos dan los profesores, vamos formando esas actitudes académicas que se van asimilando. ¿De dónde nace? El curso se llama Movimientos Sociales, y como la naturaleza de los movimientos sociales nos explicaba la profesora Cristina, por lo general es de coyunturas. Nuestro artículo nació en una coyuntura, precisamente es una coyuntura entre lo que se da entre el 12 de febrero y el 2 de marzo, y es sobre el debate de la despenalización del aborto en Colombia. ¿Sí?
Someramente, pues durante esos días hubo publicación por parte de los medios de prensa, hubo un espacio en la agenda para este debate y, digamos, hubo reacciones entre movimientos que, digamos, están a favor o en contra de este debate que se presentó en Colombia durante esta coyuntura. La coyuntura en específico es, digamos, el aborto que se realiza con un no nacido, el cual se le denomina Juan Sebastián por unos sectores, por otros no. Digamos, la participación de el progenitor en esta cuestión. Entonces es un tema, digamos, que está para el debate, que se necesitaba el debate, y nos surge, digamos, la curiosidad académica de investigar sobre el movimiento Provida, si había, digamos, ya investigaciones previas, porque, digamos, como se ve el panorama latinoamericano, creo que cada vez más este debate se va a profundizar, digamos, en la agenda política, y es importante entonces desarrollar, digamos, estudios previos que nos permitan analizar las dinámicas de los movimientos, sus objetivos claros, las formas de expresión y las formas en cómo pueden afectar positiva, negativamente a la sociedad. Entonces, finalmente se hace un estudio descriptivo con el objetivo de ver las manifestaciones, los repertorios, eso se llama en movimientos sociales, los repertorios por medio de los cuales estos movimientos terminan manifestándose a la sociedad con un objetivo común, y es impactar a la sociedad sobre un tema en específico, sobre una actitud respecto a ese tema en específico. Dale, Aldemar, muchas gracias. ¿Nos podrías compartir el título de tu artículo, por favor? El título del artículo es Movimientos en línea, movimientos en línea, Facebook y Twitter. Espera que se me olvidó, soy un poco malo de memoria. Dale. Movimientos en línea, Facebook y Twitter como repertorios digitales del movimiento Provida de Colombia de febrero a marzo de 2020. Estaba un poco larguito para recordar. No, muchas gracias, Aldemar, muchas gracias. No sé quién quiera seguir. Tenemos a Laura Ojeda también. Hola, buenas tardes para todos y todas. Bueno, mi nombre es Laura Ojeda. Con Luna Murcia escribimos el artículo de reflexión Arte Resistente, Graffiti en el Paro Nacional 21N de 2019 en Bogotá, Colombia. Y así como Aldemar, también, digamos, estas inquietudes iniciales surgieron en la clase de la profesora Cristina Echeverry, digamos, y es que desde un principio hubo como esa motivación para que dentro del proceso, pues, de la clase también hubiera un proceso paralelo de investigación con algún tema, pues, de nuestro interés y con relación a la clase. Entonces comenzamos indagando con Luna, digamos, estaba reciente como un poco todo ese, como ese movimiento así que venía desde el 21N, entonces comenzamos como a preguntarnos qué queríamos ver precisamente de este movimiento en particular. Entonces, algo que nos llamaba la atención y como que comenzamos a discutir fue el tema como de esa marca que queda dentro de la ciudad y que da cuenta pues que hubo un movimiento amplio en ese escenario urbano. Digamos que nuestro recorrido era pues diario por la 26 hacia la universidad y veíamos efectivamente pues que si bien habían pasado meses, porque esto fue hace un año, pues todavía estaba efectivamente en las paredes como esa voz un poco más duradera de esas demandas que se hacían dentro de este movimiento social. Entonces comenzamos, digamos, tuvimos la oportunidad de que pudiéramos hacer los recorridos antes de, pues, de que nos encerraran por la pandemia. Y pues, digamos, hicimos un recorrido como en esos puntos clave donde había grafitis alusivos al movimiento 21N en Bogotá. Y digamos, pues fue un proceso obviamente como que comenzó muy amplio y nos fuimos un poco enfocando en ciertas cosas en particular y también pues fue pues con el apoyo de la profesora estuvimos también ajustando temas
más metodológicos y también con Viviana pues de redacción. Entonces pues fue un proceso de, diría yo, casi un año más o menos, pues de ajustes, reajustes, de revisar más literatura, robustecer la metodología, etcétera. Y pues finalmente resultó este artículo de reflexión en este nuevo número de la revista y pues que realmente pues refleja eso, el graffiti como ese aspecto simbólico dentro del escenario urbano que da cuenta de que efectivamente hubo un movimiento amplio pues en la ciudad. Entonces eso sería por mi parte como presentación. Dale, Laura, muchas gracias. También vi que está Gabriela. No sé si quieres compartirnos esta información también. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, en primer lugar, pues mi nombre es Gabriela Muñoz Solarte y soy la coautora de Masacres 1989-1990, una memoria incompleta en Colombia. Bueno, este es un artículo que escribí junto a Sofía Tavares. Ella fue mi compañera en este largo recorrido artístico y también investigativo. Bueno, nuestro artículo nace en la clase de Sistema Político Colombiano de Vivi, de nuestra editora. Y bueno, entre estas cosas de la vida, de ir a hacer esta revisión de archivo, de prensa, a la librería, a la Biblioteca Nacional, pues nosotras estuvimos yendo como muy seguido para ver cuál había sido esta historia durante estos años de las masacres ocurridas en Colombia. Y digamos que fue un proceso muy emocionante porque nunca habíamos tenido la oportunidad de hacer revisión de archivo antes y toparse con estos libros gigantes, con este periódico, pues fue maravilloso. También fue un descubrir inmenso para nosotras, porque aparte de revisar los archivos del periódico El País de Cali, también quisimos contrastar esto como con el Centro Nacional de Memoria Histórica, con el informe de Basta Ya, con las bases de datos. Y bueno, nosotras a partir de esto como que hicimos una comparación a ver cómo fue el cubrimiento de estas masacres ocurridas entre estos 2 años del periódico El País de Cali en contraste con el centro. Y bueno, ya haciendo este artículo, bueno, digamos que en primer lugar, ya al siguiente semestre tuvimos la oportunidad otra vez de tener clase con Viviana y nuestra profe pues nos dice que tiene mucho potencial, entonces, claro, Viviana fue como este motor que nos impulsó a hacer este artículo, a hacer este trabajo investigativo. Y bueno, decidimos hacerlo, encaminarnos en este camino de la escritura este semestre, en compañía también con el profe Andrés Ortega. Él también fue de gran ayuda para escribir, para aprender, porque este fue un proceso de aprendizaje y también de desaprendizaje, creo yo. Y bueno, nos dimos cuenta que esto podía encuadrar mucho con una teoría de comunicación social, que es como el encuadre. Entonces nuestro artículo es sobre eso, es cómo el país encuadró o le dio cierta relevancia a ciertas noticias sobre las masacres, si se pudo identificar o no a los actores y también el lenguaje, ¿no? La importancia del lenguaje al nombrar a un acto como tal, como masacre. Tuvimos la oportunidad de hablar con el actual editor judicial del periódico El País y también ese fue un proceso de bastante aprendizaje, bastante enriquecimiento y ya al final nos dimos cuenta que todavía falta mucho por recorrer como en temas de memoria y verdad y que nuestro artículo simplemente abre más puertas para seguir indagando y seguir aprendiendo sobre nuestra historia colombiana. Muchas gracias. Gabriela, muchas gracias a ti. También tenemos a Milagros. Publicaste igualmente un artículo de reflexión. Sí, bueno, mi nombre es Milagros Fagiani, yo estuve de intercambio en la universidad y a raíz de ese intercambio también haciendo la materia de movilización y participación,
junto con Fernanda Díaz y Andrea Gutiérrez, trabajamos en un artículo que se titula La estructura de oportunidades en las movilizaciones chilenas, del incremento del boleto en el transporte a el cambio constitucional. Y bueno, también impulsados por la profesora y por esta oportunidad de hacer un artículo que sirviera a nosotros para publicar y también para aprender a publicar. En ese momento estábamos viviendo las movilizaciones en todos lados y bueno, en Chile se veía la previsión del plebiscito constitucional que a raíz de la pandemia luego se aplazó, pero bueno, en ese momento que estaba en agenda nos interesaba el tema y decíamos, bueno, ¿qué es lo que hace que una movilización de un boleto que es, no sé, un boleto que sube 30 pesos, desemboque en referir a un cambio constitucional? ¿Y cómo es ese proceso de construcción de esa demanda? Y entonces trabajamos con el concepto de estructuras de oportunidades, y bueno, ahí surgió todo el proyecto, pero a su vez también luego todo el proceso de publicación, que fue muy bueno para nuestra formación porque publicar requiere como un montón de requisitos, de tecnicismos, de un lenguaje que tiene que cumplir ciertas normas y que realmente creo que nos sirvió a mí y a mis compañeras para conocer más el proceso y que, bueno, que considero que es una apuesta que la universidad hace y que realmente vale la pena porque también nos prepara para cuando queramos publicar en revistas más allá de las estudiantiles y que no en todos lados se tiene esa opción. Dale, Milagros, muchas gracias. Y por último, en cuestión de los artículos, tenemos a Daniela Ulloa, que escribió particularmente un artículo dentro del margen, que es lo científico, dentro de nuestras, digamos, características de publicación. Si quieres compartirnos. Bueno, hola, yo soy Daniela Ulloa y soy pues, la coautora del artículo Las políticas exteriores de Arabia Saudita e Irán frente a Israel, entre la enemistad histórica y las identidades cambiantes. Entonces, bueno, este artículo que escribimos junto con Manuel Morales surgió también en la clase de Política Exterior Comparada, con el profesor Diego Vera, pues como en 2019, en el que él, digamos que nos instó a escribir un artículo pues destinado para papel político como trabajo final, pues algunas personas del grupo de esta clase. E inicialmente, pues digamos que nosotros elegimos algunos de los temas que eran más de nuestro interés y finalmente pues terminamos con otro que no era como nuestro proyecto inicial, pero bueno, como que a partir de este surgió la producción de este artículo que surge pues como de manera muy académica y muy como un ejercicio en clase, ¿no? Y en el que, pues bueno, digamos que nos vimos enfrentados como a escribir en conjunto, que es pues como todo un desafío muy grande. Pues sí, como respecto a la forma de escribir, a las perspectivas a las que nos adjuntamos, bueno, etcétera, etcétera, y que en el cual, pues digamos que nos propusimos a pensarnos y a escribir y a investigar acerca, pues como de la formulación de política exterior, pues en Arabia Saudita e Irán, pensadas un poco separadas de las teorías positivistas y como del pensamiento un poco de la racionalidad de los jefes de Estado y pensándolo más desde, pues digamos que la idiosincrasia de los jefes de Estado y la producción, digamos la construcción de identidad y como de políticas simbólicas, las cuales, digamos, afectan la política exterior de estos estados. Entonces, bueno, finalmente, pues ya una vez enviado este artículo, como que se sufrió un montón de cambios también, como sacándolo de ese ejercicio de clase que fue inicialmente y pensándolo más efectivamente para una revista académica, ¿no? Entonces, pues nada, esa sería la presentación. Listo, muchas gracias a todas y a todos. Digamos que en general hablaron bastante de todo el proceso largo y quizá bastante peculiar de publicar un
artículo en la revista Papel Político Estudiantil. Como segunda discusión me gustaría que habláramos al respecto de qué tanto cambió el texto y qué partes quizá más cambiaron de desde su primera versión, que podríamos decir que era este texto final de sus clases o de sus semilleros, hasta este que estamos viendo, digamos, en el proceso. Incluso a veces yo que he estado cerca, digamos, de todo el proceso editorial, he visto cómo cambian incluso títulos, también cambian hasta los mismos epígrafes de los textos, y eso es algo muy particular, me gustaría que comentaran al respecto. Entonces no sé si vamos de acuerdo al orden que teníamos en un primer momento, sería primero Aldemar, para que nos contaras un poco. ¿Aló, me escuchan? Sí. Bueno, pues respecto a los cambios editoriales, sobre todo, a veces siempre es lo que más se cambia es la estructura con respecto a los lineamientos que fija la revista, ¿sí? Uno escribe un trabajo y sí hay unos lineamientos, APA, todas esas cuestiones, pero digamos, para la cuestión exacta de la edición de la revista y de los espacios, que eso es muy importante, ¿no? Saber que se comparte espacios con otros artículos y que por lo tanto uno tiene que cumplir ese reglamento para que dentro de lo que se refiere a la publicación, todos los artículos tengan esa oportunidad, ¿sí? Esa oportunidad de poder utilizar al máximo su espacio. Entonces, sobre todo es, digamos, en los límites de número de páginas, las estructuras que se recomiendan. A veces uno, digamos, piensa que cierto parágrafo, cierto lineamiento en el cual en una primera instancia se construyó el artículo es conveniente en cierto lugar, pero se dan ciertas recomendaciones. Dicen, no, es conveniente por congruencia con respecto a esta línea que yo le he visto. Entonces, uno va, digamos, con ese proceso de feedback y finalmente, pues, también la cuestión de eso se llama redacción, ¿sí? A veces escribimos y pensamos que está bien, pero en realidad hay pequeños errores que hay que ir poco a poco, digamos, corrigiendo a medida que se relee el artículo y esas correcciones, a pesar de ser constantes a veces en ciertas situaciones, nuestro grupo fue muy constante, nos ayuda a sí mismo, digamos, a releer y incluso a veces repensar ciertas cosas que se van a publicar o antes de publicar en los artículos. Entonces, ese proceso de corrección es un proceso de reflexión a la vez, es algo paralelo y que creo que finalmente termina ayudando a que el artículo sea voy a decir una palabra vulgar, lo más calioso posible. Entonces, esa fue la experiencia. Del Aldemar, muchas gracias. Laura, ¿quieres seguir? Sí, creo yo que, bueno, realmente en un principio como que nuestra pretensión era un poco más amplia, digamos, dentro de, resultamos viendo, digamos, en particular el graffiti, pero en un principio nos llamó la atención como en general manifestaciones artísticas que se hubieran dado como dentro de los repertorios de acción de miembros de este movimiento social. Entonces, digamos que esa fue como un cambio sustancial en principio que hicimos, que decidimos como, bueno, vamos a ver con más especificidad para también entender mejor digamos, esa manifestación particular. En un primer momento fue eso, entonces comenzar como a ir un poco más hacia lo específico y también ya entrando más hacia pues esta pretensión de publicar también un poco esa robustez que le otorgamos a la metodología. Entonces, pues fue un poco revisar más como, bueno, realmente cómo vamos a hacer como un método robusto que nos permita ver lo que queremos ver dentro de este proceso de investigación. Entonces, pues claro, nutriéndonos de más literatura y también del apoyo de la profesora, como que logramos tener una metodología de análisis de imagen, digamos, robusta para entender esos aspectos que queríamos ver en particular del graffiti. Y ya con eso, pues también, sí, igual que Aldemar, creo que el tema de redacción es algo constante, como que uno va ajustando, de pronto
esto expresa mejor la idea que queremos decir acá, de pronto esto se puede organizar de otra forma como para que tenga un poco más de esa impresión que le queremos dar. Entonces, también como que ese proceso de redacción estaba todo el tiempo, digamos, siempre que nos reuníamos, que había cualquier otro ajuste, pues también era como un ajuste en términos de redacción. Entonces, creería que esos fueron como los cambios, digamos, más sustanciales a lo largo del proceso, pues ya para finalmente dar con ese último producto que fue nuestro artículo. Dale, Laura, muchas gracias. Gaby, no sé si quieres seguir tú y nos comentas un poco de tu proceso. Sí, bueno, yo creo que en línea de Laura, es que escribir un artículo es muy diferente a escribir como tal un trabajo, ya como para una asignatura, sin quitarle como la validez y como todo el proceso investigativo que hay que hacer. Entonces, digamos que siguiendo la línea de Laura, a la hora de ya escribir el artículo como tal, le ganamos como en robustez de la metodología y bueno, también como de las teorías como tal. Entonces, ¿en qué nos íbamos a basar para darle a nuestro argumento pues mayor validez? Agregamos, en un principio no teníamos agregadas, por ejemplo, fotografías de los artículos que investigamos, que nos encontramos en la Biblioteca Nacional. Decidimos añadir eso pues para que sea como más ameno para el lector el análisis. Digamos que en cuanto a las tablas y a las tablas en las que nos basamos como para analizar, pues las dejamos intactas porque igual eso es algo como ya dentro de los hallazgos más específicos como tal. Y fue un proceso de aprendizaje de redacción inmenso. No creo que sobre decir que igual todo esto pues fue un aprendizaje muy, muy gratificante, no solo para este artículo, sino que yo creo que también para nuestras carreras futuras como investigadoras, en la escritura de nuestras tesis. Y siempre fue muy grato tener de la mano a nuestro profesor Andrés Ortega, siempre como guiándonos un poquito en el tema de las teorías, de las metodologías. Y nada, o sea, esto fue como un poquito lo que hicimos para ya darle como punto a nuestro artículo como tal. Dale, Gabriela, muchas gracias. Milagros, ¿quieres seguir y contarnos al respecto? Sí, en nuestro caso pasó que el trabajo cambió mucho desde el momento en el que planteamos la pregunta inicial, porque de por sí todo el tema pandemia había hecho que la investigación tenga que cambiarse porque de repente la realidad era distinta y teníamos como que repensar nuestra pregunta y eso había generado muchos cambios. Entonces, cuando llegamos al momento de la publicación, nos pasó de que después de tantos cambios y de idas y vueltas, había muchas cosas que se repetían o que uno, después de haber leído tantas veces el artículo, se está perdiendo detalles y entonces, como la publicación y la mirada de la editora aportando cosas distintas, de una mirada mucho más fresca, creo que también nos sirvió para poder mejorarlo mucho al trabajo y para poder ir hilando mucho más fino en ese proceso para, bueno, tratar de hacer la mejor versión posible del artículo. Dale, Milagros, muchas gracias. Y por último, Daniela, por favor, nos compartes. Sí, bueno, pues nuestro artículo sufrió un montón de cambios, porque como decía, como inicialmente pensándolo como un ejercicio de clase, estaba muy pensado, no sé si como con estos títulos así súper limitados, académicos, como poco atractivos, y también como con una proporcionalidad muy rara en el que le pusimos como un énfasis súper grande, no sé, a la metodología y a los antecedentes, y al análisis, pues como que era muy corto. Entonces, finalmente, ya después como de estas revisiones y como correcciones editoriales, ya se transformó como obviamente en un artículo dirigido a una revista en el cual, pues como que esta proporcionalidad ya estaba mucho más lógica, moderada,
y en la que de pronto como que nos acercábamos y pensábamos estos lenguajes y este título y subtítulos, entre otras, como de una forma más atractiva y más como cercana de pronto para un lector fuera de un ámbito como tan exclusivamente académico. También pues como buscar un poco esta cohesión que les decía, como que escribir en conjunto es muy difícil, entonces pues finalmente no se puede escribir, no sé, una palabra, sino que se terminan escribiendo, no sé, fragmentos o temáticamente, bueno, y cómo encontrar esa cohesión en la redacción, también pues como que fue algo que cambió a lo largo del proceso. Entonces, para que no tuviera, no sé, un montón de estilos distintos de escritura y de acercamiento al tema. Entonces, sí, como que el cambio fue súper drástico en realidad. Dale, Daniela, muchas gracias. Y muchas gracias a todas y a todos. Ahora seguimos con el grupo de los escritores de ensayos y reseñas. Me gustaría igualmente que hicimos con el anterior grupo que se presentaran, que nos comentaran un poco sobre ustedes e igualmente en qué momento nace el ensayo y las reseñas que están publicando. Entonces, no sé si quiero seguir Eduardo, Santiago, Leonardo con esto. No sé si está Santiago por ahí. ¿Quieras? Sí, aquí estoy. Hola. Gracias. Bueno, mi nombre es Santiago, soy recién egresado de Ciencia Política. Mi artículo surge como de un ir y venir de varias cosas. Inició como una ponencia en ACPOL 2018, en la Asociación Colombiana de Ciencia Política, en el evento de Medellín. Y de ahí era una curiosidad que yo tenía acerca precisamente de lo que es el nudo que une a Colombia con Panamá, el Darién, y pues las personas o sociedades y comunidades que habitan este nudo, sus problemáticas y demás. Surgió de allí mi conocimiento de una comunidad de paz que se llama Cavia, la Comunidad de Autodeterminación, Vida y Dignidad de la Cuenca del Río Cacarica, en el Urabá chocuano, en los cuales tienen, para mi percepción en ese instante, una manera muy digna y curiosa también, pues, de sobrevivir ante la violencia y las adversidades que tienen externas, que es el arte, y más que todo también el hip hop. Entonces, como que a partir de ello tuve una curiosidad, empecé como a indagar acerca de los movimientos sociales, la acción colectiva, los repertorios de acción de las distintas comunidades y pues acentuándome en este ejemplo. De allí como que intenté tratar de formalizar más el escrito, viendo como también los requerimientos también de papel político, porque como que mi intento de que se formalizara como un artículo académico fue desde el 2019. De allí el editor de ese entonces como que me dio ciertas como modificaciones puntuales que se tenían que hacer, pero igual era como muy básico. Entonces como que a partir de eso me di cuenta que tenía que entrar en el plano comparativo, empezar a indagar como si habían tendencias que podían haber en el territorio nacional y pues como que esa curiosidad acerca del mecanismo del arte como un método de cohesión y de prevención de violencia, pues podía darse también en el territorio nacional. Allí conocí dos casos más, pues también a través de mi recorrido en la carrera, mi práctica en el Instituto de Derechos Humanos Alfredo Vázquez Carrizosa de la facultad también me permitió como conocer más, conocer también una biblioteca del Centro Nacional de Memoria Histórica muy grande que también tiene la facultad allí, y a partir de ello como que terminé indagando más pues en este suceso. Incluí en mi escrito a las tejedoras de Mampuján en Bolívar y posteriormente también unos casos de arte en Vigía del Fuerte, pues también en el Pacífico. Y pues nada, como que esta gran travesía culminó hasta este año, pues con esta publicación digital que, como ya han mencionado mis compañeras y compañeros, es una oportunidad muy grande también para todos los pues estudiantes que queremos como darnos nuestro primer bagaje en este mundo académico y también tener como la oportunidad de ver distintas perspectivas tanto del comité editorial como de los profesores que nos están
asesorando y pues al final culminar con lo que es pues un acercamiento muy puntual a lo que es este mundo académico y con la posibilidad de poder seguir abriendo camino allí. Básicamente ese fue mi proceso de creatividad con el escrito. Vale, Santiago, muchas gracias. Leonardo, ¿quieres compartirnos tu experiencia? Bien, pues en mi caso desarrollé una reseña. La reseña que desarrollé, bueno, me presento antes, perdón. Soy Leonardo Bermúdez, soy politólogo de la Universidad Javeriana. Actualmente estoy en la maestría de Políticas Públicas de la Universidad Nacional y pues tenía conocimiento de la revista desde hace mucho tiempo. Quería escribir en la revista hace mucho tiempo, pero no lo había hecho. Y esta fue la oportunidad de oro, ya en el último semestre, de decir, es ahora o nunca, ¿no? Y pues la reseña, ahora sí, la desarrollé acerca de un libro de aventura de Sousa Santos sobre la izquierda, un libro que ya había leído con anterioridad y lo había resumido, y vi la oportunidad en la reseña de pasar el resumen a reseña. Esa fue, digamos, la corta historia de cómo decidí hacerlo, de cómo lo hice. Y pues la hice sobre este libro, adicional a que es un libro que me lo regaló alguien muy especial y por lo tanto es muy especial para mí. Adicional a eso, creo que es muy pertinente en cuanto a su contenido porque refleja una reflexión muy acertada del autor acerca del panorama político actual, desde una mirada propia del sur global, una mirada crítica y que permite repensar algunos eventos políticos que ya han pasado y otros que pueden pasar, entonces, en la región latinoamericana. Entonces consideré que era muy pertinente escribir sobre esto, aunque ya lo que el autor proponía había pasado. Es decir, Boaventura habla sobre escenarios, por ejemplo, de México, de Colombia, en donde ya se dieron los acontecimientos de los que habló. Por cierto, con mucha, digamos, tuvo mucho acierto a la hora de sus predicciones. Pero entonces, aunque ya habían pasado esos escenarios, es bueno hacer una relectura. Entonces esa fue, digamos, la motivación de hacer la reseña sobre este libro. Dale, Leonardo, muchas gracias. Y por último tenemos a Edward. ¿Nos podrías compartir entonces? Sí, bueno, primero que nada, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Rodríguez, soy recién egresado de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. El proceso para crear el ensayo que terminé publicando, Colombia y la integración latinoamericana, un líder potencial en un proceso de instituciones dispersas, inicia con una convocatoria del Banco Interamericano de Desarrollo llamada Ideas para el Futuro. Dentro de una de las ramas estaba la propuesta, por decirlo de alguna manera, de que se sugirieran maneras en potenciar la integración de las Américas. Empecé a escribir con ese objetivo, al final empezó a mutar en un ensayo que pienso que Papel Político era el lugar perfecto para publicarlo, porque empiezo a indagar un poco más hacia lo que realmente es el significado, la significancia, por decirlo de alguna manera, hacia una parte más epistémica, no una parte más teórica directamente desde mi disciplina, de qué es hablar de integración en Latinoamérica, de qué nos sirven todas esas teorías de integración europea que no solo en este continente, sino prácticamente en todo el sistema internacional se han tomado como la Biblia de cómo se deberían integrar los estados, de cómo se debería pasar hacia una perspectiva más comunitaria, de que ir ahí y empezar a cuestionarse, ¿eso realmente sirve acá? ¿Cómo se entiende eso? Aquí tenemos convergencia económica, tenemos cierta voluntad política, hay muchísimas iniciativas de integración, pero parece que falta algo. Y desde ahí pues empecé a relacionar un poco más mi escrito, empecé a desarrollarlo más hacia el cuestionamiento de cómo realmente entender el papel de un país como Colombia fuera de las explicaciones ya ampliamente extendidas de las relaciones internacionales desde posiciones neofuncionalistas, intergubernamentalistas, de entenderlas solo con la función que cumplen dentro del sistema internacional, sino también cómo se entienden ellas mismas. Como Colombia, un país con tantos recursos, con tanto potencial en algunos momentos,
que ha desempeñado papeles importantes en cooperación internacional en los años 60 en seguridad, en los años 2000 ya con la Comunidad Andina de Naciones, etcétera, no ha logrado ese papel de líder. Y también es como que empecé a dirigir el escrito más hacia ese cuestionamiento de esa parte identitaria que hace falta, de ese push político que aún cuesta generar y que es algo que está un poco más allá, que es dado por hecho dentro del estudio de las relaciones internacionales en muchísimos casos y también específicamente de la integración regional y de pues todas las iniciativas de cooperación internacional que se ven dentro de la región. Básicamente ese fue el proceso. Dale, Eduard, muchas gracias. Y por último, me gustaría preguntarles en particular sobre cómo se transforma la escritura o las voces narrativas, porque finalmente tanto ensayo como reseña son géneros literarios particulares y a diferencia de los artículos exigen, digamos, un tipo de reflexión e incluso una voz de autor diferente, tanto así que en este caso se prefiere publicar solamente una persona que no sea, digamos, un grupo de estudiantes que trabajaron en algo en una clase. Esto, con miras a lo que estamos discutiendo, cómo se cambió o cómo transformó, digamos, su voz dentro del ensayo, dentro de la reseña, ya sea de acuerdo a las peticiones de la revista o a lo que se comentaba, digamos, en el proceso editorial. No sé si Santiago quieras compartirnos. Sí, pues como ya decía, fue un proceso bastante largo en el que inicialmente quería un artículo académico y que implicaba muchísimo más pues extensión del texto, otras cuestiones también metodológicas mucho más estrictas, lo cual pues estaba alejado de lo que yo estaba planteando. Entonces como que ahí Viviana, la profe, puntualmente me sugirió como que era funcional que pensara el hecho de hacerlo como un ensayo, en cuanto que la argumentación podría ser más fácil con la información que ya tenía. Entonces como que a partir de esa perspectiva pude orientarme mejor, porque hubo un punto incluso en el que yo pensé que esa intención que yo quería de salir en papel político podía estarse mermando, podía estar ya en un polo que no podía estar a mi alcance. Pero entonces, pues a partir de este nuevo redireccionamiento que me dio el comité editorial, pues pude como asumir otra postura, pues ya como con el conocimiento también que me daba incluso lo que había aprendido, que también ahí me adhiero al comentario que hizo inicialmente la profe Viviana, y es que muchas veces también nosotros no tenemos como la formación de desarrollar un artículo académico propiamente, entonces pues los recursos que disponemos bastante a lo largo de la carrera, pues yo creo que la reseña y el ensayo están bastante presentes ahí, lo cual me permitió desarrollarlo más rápido y pues a fin de cuentas poder finalmente publicar en papel político. Dale, Santiago, muchas gracias. Leonardo, ¿quieres comentarnos? Bien, pues primero se me olvidó mencionar que es de reconocer la actitud positiva en la que nos recibe la editorial de la revista, el equipo editorial de la revista, sobre todo cuando uno está comenzando procesos y no tiene experiencia en, digamos, ya puede tener experiencia en escribir, pero no en escribir y publicar. Entonces, eso facilita mucho las cosas, la transversalidad, cómo manejan las relaciones con los estudiantes, primero. Ya respondiendo a la pregunta, pues mi voz entra en la reseña al momento de destacar esa relectura, como decía anteriormente, de los contextos latinoamericanos y de los contextos de elecciones, ¿sí? Entra en el momento en que considero importante darle voz a Boaventura en eventos que ya han tenido lugar. Por ejemplo, para nadie es un secreto que en este momento en Colombia casi se está naturalizando el asesinato de líderes sociales, ¿sí? Y Boaventura planteaba en la obra que consideraba que un escenario de no alianzas entre izquierdas para las elecciones lo que iba a hacer es profundizar el incumplimiento de los acuerdos de paz. Entonces, este factor tan importante que Boaventura lo escribe antes de que hayan elecciones en Colombia, es importante releerlo junto con el de otros contextos. Y Boaventura naturalmente no es el único autor que escribe estos temas. Es importante desde la ciencia política, es importante desde las relaciones internacionales que se relean los autores, que a veces plantean predicciones muy explícitas sobre los contextos,
y que muchas veces dejamos pasar sin darnos cuenta de que nos están dando un muy buen camino metodológico para analizar el presente y los contextos latinoamericanos. Entonces, principalmente ahí entra mi voz en la reseña, en en resaltar esa relevancia. Dale, Leonardo, muchas gracias. Y por último tenemos a Edward. Ok, no, pues sinceramente creo que también un poco relacionado con lo que decía Leonardo, mi voz también entra en la manera de repensar la manera en que se produce conocimiento, un poco ya lo resaltaba antes en la primera respuesta que di. Pienso que ya me oriento más hacia la cuestión del ensayo al darme cuenta que quiero también explorar un fenómeno, pero no tanto desde una perspectiva tan rígida como la establece un artículo, que tiene que tener la presentación de evidencia, que tiene que seguir una estructura causal lógica, sino más bien orientarme hacia hacia un cuestionamiento de lo epistémico en sí mismo, hacia una manera de ver cómo se están pensando esos moldes que estoy tratando de revisar al momento de ver por qué hay integración, por qué hay tantos trabas, por qué Colombia no logra ese rol completo como líder dentro de una integración latinoamericana que pues todavía tiene muchísimas cosas pendientes por lograr. Pienso que la inclusión de mi voz está un poco ahí en ese sentido de traer de nueva colación un poco una perspectiva, no porque sea supremamente novedoso, obviamente, pero sí un poco menos positivista de esas teorías de integración que dentro de la discusión de relaciones internacionales, especialmente si se enfoca únicamente desde la base europea, han empezado a ser demasiado orientadas hacia una cuestión positivista, no hacia una cuestión que discuta en sí mismo cómo se entienden los conceptos que se están aplicando a una realidad que es inherentemente y ontológicamente cambiante y que está determinada por muchísimos factores que no se pueden ver únicamente en el comportamiento formal de los estados. Entonces, pues yo creería que por ese lado iría la inclusión como de mi perspectiva. Dale, Edward, muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por participar, por asistir. Muchas felicitaciones también por la publicación de hoy. Y finalmente los dejo con nuestra editora Viviana Ortega. Bueno, yo quisiera cerrar nuestro lanzamiento invitando a todos y a todas a que lean los artículos de nuestros estudiantes y a nuestros estudiantes y estudiantes de otras universidades, invitarlos. Hoy abrimos la nueva convocatoria de papel político estudiantil que estará abierta hasta el 4 de abril. Entonces, muy bienvenidos sus artículos, resultados de investigación, de reflexión, de revisión, ensayos o reseñas. Y espero que esto haya sido pues una abrebocas motivacional para animarse a continuar con sus procesos formativos de una manera diferente al aula. No sé, Sebastián, si tú también quieras cerrar con algo. No, lo mismo, reiterar mis felicitaciones a cada uno y cada una de los autores y las autoras. Creo que el momento de la publicación, como ustedes lo han demostrado, si se quiere, como el cierre de un proceso, a veces más largo, a veces más corto, pero en todo caso, un proceso de crecimiento, de transformación. Y ustedes pues han tenido una experiencia que por las mismas, digamos, los mismos testimonios que ustedes nos cuentan, pues ha sido muy enriquecedora. Entonces, yo creo que todos quedamos pues con muchas ganas, con mucho entusiasmo de leer los artículos y esperamos que eso sea igual para todos los que nos han escuchado hoy o las han escuchado a ustedes hoy. Y esperamos entonces que cada vez pues estén más motivados a publicar. Yo lo único que terminaría es por pedir tal vez que veamos un segundito el lugar específico en nuestra página de papel de la revista o recordamos un momentico a todos los que nos están viendo y escuchando en dónde podemos ver la convocatoria y cómo pueden empezar ese proceso, ¿cierto? Ahora que estamos en las redes, pues en lo virtual, digamos, Papel Político Estudiantil tiene su sitio virtual y allí pueden encontrar tanto los artículos como las convocatorias. Entonces, simplemente para que le expliquemos un poco otra vez a aquellos que estén interesados en publicar, dónde encuentran esa información.
Pues la convocatoria, espero que James ahorita inunde nuestras redes sociales con el llamado a la convocatoria. Mañana les llegará por correo electrónico por parte de las diferentes direcciones de carrera para pregrado y para posgrado la invitación con todos los requisitos. Y en la página web de la facultad Edwin también espero que mañana actualice la información con esta convocatoria directamente en la página de la facultad. Y finalmente, quienes quieran leer el número que estamos lanzando de la revista, quedó en www.javeriana.edu.co/papel político estudiantil. Sí, y en la parte final de la página de la revista encuentran las normas de publicación. Allí están pues, los detalles sobre los requisitos para cada uno de los tipos digamos, de productos que se van a publicar. Entonces, ese es también un lugar de consulta pues, requerido para todos aquellos que estén interesados. Allí encuentran las normas de publicación y arbitraje. Y los demás requerimientos. Entonces, bueno, una gran bienvenida a Papel Político Estudiantil en su nuevo número y en su edición virtual.